efectivamente la modificación en la ley de alquileres. Esto tiene un impacto completamente relevante para un, una enorme porción de la población que de hecho son inquilinos, y si no son inquilinos, tal vez hay otra porción también que son propietarios, y en este contexto ha generado mucho debate esta modificación de este proyecto de ley. Y para hablar precisamente de esta cuestión es que estamos ya en comunicación, espero decir bien su apellido, cualquier cosa espero que él me corrija, Gabriel Raida, él es ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Gabriel. Florencia Gómez lo saluda aquí desde los estudios de Canal 6 en Paraná. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Florencia. Lo pronunciaste muy bien, así que estamos bien, estamos bien. Me imaginé la M ahí y arrastrándose sobre la R. Me La aventuré. historia de mi vida, así que estoy acostumbrado. Bueno, me alegro de haberlo dicho bien entonces. Bueno, la primera consulta que quiero hacerles, bueno, ¿cómo se está viviendo en este momento? De hecho, es una de las jornadas en las que se debatió en el Senado, ¿no? Esta modificación de la ley de alquileres. Hemos visto desde aquí, ¿no? Desde Entre Ríos, mucho movimiento, mucho debate, posturas a favor, posturas en contra. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Bueno, por un lado estamos muy expectantes. Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó una media sanción y tenemos la expectativa de que el Senado pueda confirmar ese misma ley y que pronto podamos tener una nueva ley de alquileres. Efectivamente es uno de los temas más importantes que hoy hay en Argentina y que no se puede seguir postergando. Nosotros tenemos una economía en un estado muy complejo, con una inflación récord, y eso obviamente complica todas las cuestiones todos los rubros de la economía y la cuestión de vivienda en particular. Sí. Pero en el caso de los alquileres, esto se ve agravado porque tenemos una ley que funciona muy mal. Entonces, a la peor situación macroeconómica en muchas décadas se le ha sumado una ley de alquileres que funciona mal y que es necesario cambiarla y cambiarla rápido. En este caso, otra de las cuestiones que hemos visto, bueno, también es diferentes reclamos de sectores de inquilinos, por ejemplo. ¿Cómo reciben ustedes dentro del ministerio esta situación? Y en este caso, bueno, con esta actualización de la ley, si creen que efectivamente va a ser más equitativo, si tienen una mirada tal vez de que es necesaria alguna modificación distinta antes de ser aprobada en el Senado. Nosotros creemos que para que funcione el mercado de alquileres, no pueden salir perdiendo ni los inquilinos ni los propietarios. La ley tiene que funcionar para las dos partes. Si una de las partes pierde, automáticamente pierde la otra. Es falso que perjudicando a los propietarios se está beneficiando a los inquilinos. Por eso es que la ley que salió de diputados nos parece interesante porque modifica las dos cuestiones centrales que tiene esta ley de alquileres que no funcionan. En primer Ujú. lugar, la duración del contrato, un Sí. contrato de 3 años en este contexto argentino que tenemos inflación casi de 4% semanal, lo que hace es que se disparen los precios, que se achique mucho la oferta. Y el segundo cuestión a cambiar tiene que ver con la actualización. La actualización anual también ha generado mucha retracción de propiedades y aumento de precios. Creemos que este esquema de actualización más en términos de acuerdo entre propietario e inquilino a partir de los 3 meses puede ser favorable para las dos partes. En este caso, no, a ver, ¿cómo preguntarle esto? ¿Usted no cree que también sería interesante pensar, por ejemplo, de alguna manera, porque no todos los salarios acompañan de la misma manera, por ejemplo, la cuestión de la inflación? Pensando, por ejemplo, en trabajadores más vinculados a la informalidad, que de hecho son muchos, el monotributo y demás. A ver, no siempre se ve acompañado el salario eh, con los aumentos pertinentes, por ejemplo, a un índice inflacionario. Y si el alquiler sí se mide por esas razones, digo, ¿no habría ahí que pensar en alguna estrategia para que tal vez el inquilino no tenga ese aumento tan reiterado dependiendo de, por ejemplo, la inflación que reciba el propietario? Es que ahí el problema que nosotros tenemos es que
La ley actual de alquileres no solo tiene problemas de duración y de cómo se va actualizando, sino que la rigidez que supone lo que ha generado es que se hayan retirado un montón de propiedades. Cuando hay Claro. menos oferta, automáticamente aumenta el precio. Entonces, lo más importante es poder aumentar la oferta, que los propietarios sea rentable alquilar, y eso automáticamente va a hacer que baje el precio. Por eso creemos que nuevos esquemas de actualización pueden ser favorables para aumentar la oferta y por ende bajar los precios. Igualmente, de momento quiero ser claro, Ujú. ninguna ley va a resolver lo que la macroeconomía está complicando. Nosotros creemos que esta ley hay que cambiarla, No. que hay que ir hacia un esquema de otro tipo de duración y de actualizaciones, pero el eje central, como te decía antes, es poder conseguir una normalización económica y que a partir del 10 de diciembre cambie las cuestiones económicas para poder, bueno, normalizar la economía y que eso también incluya la cuestión de vivienda. Porque nosotros tenemos un problema de alquileres, tenemos un problema de inexistencia de crédito hipotecario. La cuestión habitacional en Argentina está muy compleja. Sí, y otra cuestión que también, bueno, de hecho esto creo que sucede más en Ciudad Autónoma, no tanto en otros lugares, tal vez sí en ciudades más turísticas, donde de alguna manera empieza también a imponerse la necesidad de regular los alquileres por temporada, ya sea por fin de semana turístico también, que aparecen, ¿no? De alguna manera y que empiezan cada vez a generar otro tipo de movimientos de alquiler, otro tipo de costos y que también forman parte de este mercado y de alguna manera, bueno, supone nuevos desafíos también para pensar una ley de alquileres. Sí, siempre ha habido un fenómeno en cualquier lugar que recibe turistas de alquileres que responden a ese movimiento turístico y a la temporalidad o a la estacionalidad que eso tiene. El problema es que acá coincide con un fenómeno de una ley de alquileres que no funciona, de un mercado de alquileres que está roto. Entonces, lo importante acá no tiene tanto que ver con combatir la estacionalidad Ujú. del flujo turístico, porque eso es algo fijo en cualquier ciudad que tiene movimiento de turistas, sino arreglar el mercado de alquileres. Y eso se arregla otra vez, con una normalización de la macroeconomía y con una nueva ley de alquileres. Le consulto también, ya que estamos conversando, ¿cuál es su postura respecto de, por ejemplo, viviendas ociosas? Bueno, nosotros creemos que no es un fenómeno como sucede en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, en Berlín hay grandes grupos económicos o grupos vinculados a entidades bancarias que tienen hasta 2 millones de viviendas. Entonces, en función de la ocupación, ellos son los formadores de precios de alquileres. Eso Ujú. no es lo que sucede en la Argentina, no sucede en la ciudad de Buenos Aires. Los propietarios a lo sumo tienen 2 propiedades, grandes propietarios pueden tener 3 propiedades, entonces no incide eso en el precio de los alquileres. Entonces no es un fenómeno que requiera grabar algún impuesto en particular, porque no sucede lo que sí sucede tal vez en otras capitales del mundo. En, en síntesis, la expectativa que tienen en este momento, bueno, tiene que ver ya con que el Senado finalmente avance con esta modificación y tal vez a futuro, una vez que se apruebe esta modificación, ¿usted cree que ya estaría o que sería necesario tal vez en el corto plazo recalcular de otra manera una nueva ley que tal vez también agregue todos estos otros ejes, pero que en definitiva también forman parte, ¿no? Es, de hecho, se está debatiendo todo esto, ¿no? Sí, seguro, el punto de partida es poder tener una nueva ley. Esa ley también, por ejemplo, hay un capítulo que habla de alquiler social, entonces hay mucho que Sí, puede hacer el gobierno nacional respecto de alquileres para aquellos que tienen ingresos más bajos. Vos hablabas antes de ingresos informales, o sea, hay bueno, mucho claro. por trabajar. El gobierno nacional estos 4 años ha desconocido esa parte. Nosotros tenemos una muy mala ley, sino que hay capítulos que directamente no se han reglamentado. Eso es una parte de la cuestión de vivienda. La otra, obviamente, es, por una economía ordenada, necesitamos que vuelva el crédito en la Argentina. A medida que no haya crédito, también eso recarga el precio de los alquileres. Esperemos que a partir del 10 de diciembre, con un cambio de gobierno, bueno, podamos normalizar la economía y que también empezar a abordar de otra forma la cuestión de vivienda.
Y en este caso, otra de, bueno, de las preguntas que quisiera hacerle, bueno, usted justamente ocupa un cargo vinculado, ¿no?, a la cuestión de vivienda. ¿Cuáles son los reclamos más recurrentes que recibe allí desde el Ministerio de Hábitat? Mira, hay tres dimensiones que hacen a la vivienda. La primera es la falta de crédito. Eso obviamente depende de la macroeconomía, Ujú, pero es una demanda permanente de la sociedad. Hoy nadie en la Argentina, obviamente no los informales, pero incluso quienes tienen salarios formales, nadie puede comprar una vivienda. Nunca el ratio entre PBI y crédito estuvo tan bajo en Argentina. Entonces, estos 4 años no se han dado créditos hipotecarios. Ese es el componente uno. El segundo es lo que veníamos conversando. Tenemos un grave problema de aumento de alquileres, no sirve para el propietario, no sirve para el inquilino. Y la tercera cuestión es un montón de familias en Argentina, por ejemplo, para darte algo de dimensión, en Argentina hay casi 2 millones de familias que viven en condiciones de hacinamiento. El 60% de las familias argentinas viven sin acceso a red cloacal, 15% sin agua formal, ujú. 600.000 familias en Argentina viven en basurales, 400.000 en zonas inundables. Hay un gran problema de acceso al hábitat. Pero tenemos tres componentes que hacen a la crisis habitacional. El primero, la falta de crédito. Segundo, la cuestión de alquileres. Y el tercero, la cuestión de hábitat en general. Entonces, esos son los tres componentes grandes que esperemos que el nuevo gobierno nacional pueda abordar de forma prioritaria. En este caso, le comento y a ver si podemos conocer también la realidad de la ciudad autónoma. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, en la capital de Entre Ríos, sucedió a principios de este año cuando empiezan a llegar diferentes familias que buscan un alquiler para que sus hijos vengan a estudiar a la universidad, que se encontraron, por ejemplo, con listas de espera para poder ver una vivienda o un departamento o un monoambiente. Y de hecho se está tornando en verdad muy pero muy compleja la, el poder encontrar justamente lugares en alquiler. Le pregunto, ¿en Ciudad Autónoma es tal vez la misma sintonía o hay una oferta tal vez mayor? No, sucede lo mismo, hay una retracción muy grande de la oferta, producto de lo que veníamos hablando, Ujú. de la economía, de una ley que no funciona. Nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires hemos lanzado algunos programas de alivio. Hay uno principal que para nosotros nos resulta muy interesante. Después de la pandemia, la zona de microcentro en la Ciudad de Buenos Aires ha quedado bastante ociosa. El Claro. teletrabajo ha hecho que muchos de los espacios que eran utilizados para oficina hoy estén vacíos. Entonces hemos diseñado con el Banco Ciudad una línea de crédito para que aquellos propietarios que deseen readecuar esas oficinas y transformarlas en vivienda puedan hacerlo y después que ese crédito se repague con el ingreso del alquiler. Entonces la idea es poder aumentar la oferta. Entendemos que son medidas de alivio. La solución de fondo, y en esto soy redundante, es cambiar la ley de alquileres y con Claro. el cambio de ley de alquileres también mejorar la economía. ¿Tiene algún pálpito desde el Senado de cómo puede vivir la cuestión? Claro, nosotros obviamente tenemos la expectativa de que esto se pueda tratar rápido. Ujú. Es un tema central a la ciudadanía. Pues solo en la ciudad de Buenos Aires tenemos casi un tercio de los porteños que alquilan. En jóvenes, el 70% de los jóvenes porteños alquilan. Entonces, es un tema absolutamente prioritario. No, Yo también, el número de inquilinos es impresionante. El número de personas que justamente alquila una vivienda, bueno, creo que el último censo también fue muy elocuente en torno a ese número. Es realmente impresionante. Por eso, en verdad, me parece importante, bueno, hablar de esto, porque es una gran porción de la población argentina que alquila. sí, como te digo que sin duda es relevante, también desconfío de que el gobierno nacional realmente tenga una vocación de hacer algo al respecto. Lo vino demorando en todas las sesiones en diputados, recién como Juntos por el Cambio conseguimos que se tratara hace poquitos días en diputados, por lo que también me permito desconfiar respecto de la vocación. Pareciera que la agenda del gobierno nacional está más acorde a conseguir el nombramiento de jueces que puedan asegurar la impunidad de algunas causas de la vicepresidenta y no del tratamiento de estos temas. Entonces, si bien es muy relevante, la tendencia de estos últimos años me genera cierto escepticismo.
Bueno, por lo pronto vamos a seguir este tema de cerca. Le agradezco muchísimo por esta conversación y también por poder hacer estos paralelos, ¿no? Aquí desde Entre Ríos, usted desde la ciudad autónoma, pero que en definitiva la cuestión es esta. Hay una problemática específica en torno al acceso a la vivienda y se requiere de una legislación pertinente. Así es, y como se está discutiendo un tema nacional, es muy importante ver que el alcance de este tipo de problemáticas afecta a todas las provincias de la Argentina. Le agradezco mucho esta comunicación, Gabriel. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Conversábamos entonces aquí en Panorama Entre Ríos.